la idea de esta charla es pues tener una conversación bastante amena y amigable entre las dos, en la que intercambiemos un poco opiniones, pareceres, intercambiemos también datos y dudas, porque creo que las dudas también son muy importantes ahora mismo. Y al final, pues sobre las 19:30, 19:40, pues podemos plantear, si te parece, Silvia, 5 minutos, 10 minutos para que las personas puedan hacer alguna pregunta Sí, perfecto. y responderla. ¿Te parece? Me parece fenomenal. Me gusta además como retomar la dinámica del curso, porque empezamos el máster en diseño y dirección de moda en octubre y este calentamiento de motores contigo pues me parece de lo más entretenido, la verdad. Así que yo personalmente te agradezco mucho también que hayas aceptado la propuesta. Y si te parece, vamos a empezar con un poco de contexto para arrancar. A raíz de todo este follón que ha pasado con el COVID-19 y durante la pandemia, vimos desde distintos lugares cómo determinados problemas sistémicos que afectaban a la industria de la moda antes del COVID y algunos principios de cambio que también pasaban antes del COVID se han acelerado, ¿no? Y durante este tiempo hemos visto a diseñadores, a CEOs de grandes empresas tipo Henri Pinault, a fotógrafos, a artistas, a editores, hablar mucho entre ellos sobre el futuro de la moda y uno de los elementos claves o de los términos claves que aparece en esa conversación es la palabra sostenibilidad. Y me gustaría que, como tú tienes una grandísima experiencia dentro del mundo de la sostenibilidad, que pusiéramos un poco en contexto de dónde viene esto, porque no es ni una palabra ni una práctica nueva, ni muchísimo menos, ni simple, ¿no? Porque cuando hablamos de sostenibilidad decimos bastantes cosas. Entonces creo que igual es un buen arranque, Silvia, que pongamos esto en contexto y que digamos un poco para introducir qué decimos cuando decimos sostenibilidad. Pues como comentabas, la palabra en realidad o el término llega de muy lejos, ¿no? Y en realidad, digamos que los orígenes, o eso tiene que ver un poco con tres aspectos, ¿no? Que lo que llamamos el triple impacto, que son los aspectos medioambientales, los sociales y los económicos. Entonces, en lo que tiene que ver con aspecto medioambiental, hemos estado recogiendo recursos de este planeta desde siempre. Es verdad que hasta la primera revolución industrial, en mitad del 18, el uso de los recursos fue moderado, pero a partir de la revolución esto ya se empieza a poner interesante, ¿no? Es verdad que los años 60 tuvieron lugar varios acontecimientos que impulsaron el comienzo de esta concienciación, digamos, en el tema sostenible. Se publicó un libro que se llamaba Primavera Silenciosa, en el que se analizaba un poco el impacto que tenían los pesticidas en el medio ambiente. Las Naciones Unidas hicieron una conferencia sobre el medio humano, en la que distintos países pertenecientes a la ONU adoptaban principios para administrar esos recursos de manera responsable. Y es a partir de la Comisión Brundtland en el 87 donde se forja más el concepto de desarrollo sostenible, que se enlaza con la sostenibilidad en moda después, ¿no? Y se habla de sostenibilidad o desarrollo sostenible como esa acción que permite, digamos, abastecer o atender las necesidades de las generaciones actuales, pero sin comprometer las de las generaciones futuras. Después, en el 94, entra en vigor la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, se firman los protocolos de Kioto, después para la reducción de emisión de gases de efecto invernadero y después el Acuerdo de París. Y hasta 2007, en realidad, no se acuña el concepto de slow fashion, o de moda lenta, que en definitiva es otra de las maneras de llamar a la moda sostenible, de la mano de Kate Fletcher, que era una activista, una escritora. Emprendedora también. Y ella planteaba que era posible producir ropa y vestirnos, pero de manera responsable, ¿no? Y que una de las maneras o de las claves para hacer esto era precisamente utilizar el diseño para promover un cambio social.
y desde todos los agentes. Y cuando digo todos los agentes me refiero a los agentes no solo son las grandes marcas o las grandes estructuras, sino cada uno de nosotros somos agentes de cambio, ¿no? O sea, toda la gente implicada, digamos, en la industria desde el punto de vista de la producción y del consumidor también, ¿no? Sí. En 2013, digamos, cuando se derrumba la fábrica textil en Rana Plaza, ahí digamos que ya se hace patente esto que andaba por ahí escondido, que se comentaba poco, ¿no? Claro, además Y, fue viral, ¿no? El desastre y sí, generó mucha sí, sensibilidad. sí. Y sobre todo porque además estaban implicados o hacían sus producciones allí las grandes empresas de moda, Claro, claro, que además tampoco querían saber, tampoco eran transparentes, tampoco claro, querían que se supiera que estaban allí. claro. Y esto fue en 2013 y a partir de ahí se establece, o sea, genera el movimiento Fashion Revolution y se establece el 24 de abril, que fue el día de la catástrofe, como pues eso, el Fashion Revolution Day para, digamos, Conmemorar un poco también. recordar esto y, bueno, que no se olvide, ¿no? Y en definitiva es esto, es como pensar, ¿cómo es posible que una camiseta que llevas puesta solo te haya costado 5 euros? ¿No? Hay que pensar qué hay detrás de esto, ¿no? Y eso es lo que ocurría en realidad en todas estas fábricas, ¿no? Y sigue ocurriendo. Claro, o sea, de alguna manera hizo un poco falta que a las grandes firmas se les sacaran los colores, ¿no? A raíz de la viralización de estas imágenes tan terribles, para que hubiera acciones un poco también consensuadas entre representantes no solo de grandes firmas, sino también de fábricas, de talleres, de grupos, para poner en marcha una serie de compromisos, ¿no? Porque creo que la palabra compromiso aquí es bastante importante, porque no son obligaciones legales, digamos, ¿no? Tiene que haber una voluntad firme de compromiso. Efectivamente. Entonces, digamos, el marco en el que sucede o comienza o se empieza a hablar de esto. Y es verdad que en esta situación que estamos viviendo, yo que he estado en contacto con diversos grupos de creativos o de diseñadores o otros perfiles profesionales que estaban intentando crear plataformas para ayudar durante la pandemia, pues surgieron bastantes iniciativas que tenían que ver con el textil y con de alguna manera poner en valor, revitalizar y ayudar desde pequeños talleres que hay en España y al final nos dimos cuenta de que en estas plataformas estábamos en red, que había bastantes talleres que normalmente, de los que no teníamos noticias normalmente, ¿no? Y se nos antojaba que era un buen momento para poner en valor su trabajo, ¿no? De todos los aspectos, también desde bueno, la parte ética, ¿no? Pues esto, Claro. encontrar un precio justo, un precio ético para las producciones. Y ya no Claro. solamente en Oriente, sino aquí también, ¿no? Claro. Sí, de hecho, lo que estás comentando creo que también ilumina mucho el hecho de que no es un fenómeno nuevo, no es una práctica nueva, que ahora parece que se ha convertido en una macro tendencia, ¿no? Hablar de sostenibilidad o de slow fashion, ya podremos comentar luego los riesgos que puede tener que sea solo una tendencia y que no haya chicha debajo, pero lo cierto es que escuchándote nos damos cuenta de que la apuesta por la conciencia, por el compromiso con el medio ambiente y con las personas tiene una trayectoria larga, ¿no? Incluso dentro del mundo de la industria de la moda y del lujo también. De hecho, claro, pensamos en sostenibilidad y yo recuerdo, yo empecé en este mundo sostenible en torno a 2011 porque mi hija nació con una patología de cadera y tuvimos que hacerle ropa especial que yo diseñaba y mi madre, que es modista, confeccionaba porque no había manera de ponerle nada que hubiera en el mercado. Ella llevaba un arnés ortopédico con el que era imposible vestirla. Y entonces yo empecé como a interesarme y a buscar tejidos como para, digamos, tejidos sensibles, ¿no? Para bebés y empecé a buscar tejidos ecológicos. Entonces ni siquiera se hablaba de tejidos sostenibles y te hablo de hace pocos años relativamente. Y entonces, bueno, entré en contacto con la Fundación Fabrics for Freedom que presidía Sibila,
se abrió todo un abanico maravilloso de posibilidades que me parecían de lo más adecuadas para esto, ¿no? Y había muy pocos recursos, muy pocos tejidos, los que había no eran bonitos, no eran muy estéticos, eran muy caros porque había que comprar en cantidades grandes y bueno, yo estaba como... Era Con algo lo muy de cual nicho empecé, también. efectivamente, y luego de ahí entré pues esto, compulsivamente a emprender otros proyectos porque como no encontraba tejido estampado un poco lúdico para niños, pues dije, pues hay que hacer un grupo de consumo para que podamos comprar pequeñas cantidades todos los emprendedores y luego sobre esos tejidos hacer estampaciones. Empecé a buscar tintas sostenibles, bueno, y de ahí fui Esto, saltando a otros proyectos, ¿no? De moda de segunda mano, vintage. esto hace más o menos 10 años, ¿no? O Sí, 9 años más. 2011, sí, aproximadamente. Claro, Entonces esto era como algo raro, ¿no? Era algo extraño. Había que un poco de preguntar. frikis, ¿no? O sea, los frikis, los ecofrikis que se interesan por cosas por los que nadie más se interesa, ¿no? Además, precisamente la década de 2010 fue un poco la época del fast fashion, ¿no? Donde Sí, todo se desmadró y donde incluso los grupos de marcas de lujo, de street style de lujo, se sumaron un poco a esta producción, este ritmo fiebre. vertiginoso Sí. que implementaron en realidad las empresas o las industrias del fast fashion. Pero a mí lo que me gusta mucho de tu caso, Silvia, es que trabajas o practicas la sostenibilidad desde estos tres niveles que comentabas al principio, ¿no? Que son el medioambiental, el económico y el social. Y me gusta insistir mucho en esto porque muchas veces se identifica solo el concepto de sostenibilidad con lo verde, ¿no? O con cuidar el planeta desde el punto de vista de los materiales, del desperdicio, de la contaminación, que por supuesto que es el caso, pero creo que es también muy importante poner sobre la mesa esos otros principios, esas otras patas que son la económica y la social, para cerrar un poco el circo de la sostenibilidad. Y tú eres además emprendedora de proyectos preciosos desde el punto de vista social, que ahora me gustaría que comentaras cómo ellas lo abordan, pero si te parece podemos contar un poquito más en detalle cómo son estas tres patas, la medioambiental, la económica y la social, para que las personas que nos estén escuchando también comprendan ese círculo, ¿no? Que no solo es una cosa y que no solo es una manera de hacer o de pensar. Claro, cuando hablamos de criterios o de propuestas de valor de la moda sostenible, están dentro de estas tres áreas. O sea, por un lado hay que minimizar el impacto medioambiental para preservar el planeta y su salud, ¿no? Por otro lado hay que garantizar los derechos laborales de todas las Personas personas que implicadas. participan en el ciclo de vida de un producto, una cadena de suministro textil, y además primando la transparencia a lo largo de toda esta cadena de suministro, que es algo que no se ha hecho hasta ahora. Y recuperar, de alguna manera, para recuperar la prenda, ¿no? Y luego hay que trabajar en un modelo de economía circular, porque eso nos permite, o sea, mediante la producción en local, tú garantizas que vas a dar posibilidades económicas o manejar de tu entorno, ¿no? Es como, ¿por qué voy a intentar comprar a proveedores de aquí? Claro. Voy a intentar trabajar en talleres de aquí, porque así voy a hacer que crezca la economía que está cerca de mí, ¿no? Claro, que eso es algo que ahora se ha puesto muy de manifiesto durante el confinamiento, ¿no? Como está Efectivamente. todo deslocalizado, los talleres o las grandes fábricas están deslocalizadas, se paró la producción. Claro, yo como he estado muy de cerca con el tema de apoyando en proyectos que fabricaban equipos de protección de manera altruista, o sea, para suministrar a personas que no tenían recursos o a grupos o a hospitales, en el momento en el que en estado de No había emergencia nada, no sí, tenía nada, pues que nos encontrábamos que decíamos, es que en realidad podemos fabricar esto aquí en España, pero ¿qué ocurre? Que se ha estado fabricando a unos precios desorbitados. pequeñísimos. Al contrario, porque teníamos la idea de por cuánto se puede comprar una mascarilla en China, ¿no? Ah, claro, fuera de aquí, claro, claro. Claro, al revés, ¿no? Entonces, de alguna manera ha sido también algo, no sé, poco ético, ¿no? Claro. Decíamos, vale, vamos a reconstruir ese tejido, vamos a
vamos a intentar que estos pequeños talleres se puedan unir y crear, asumir producciones más grandes, porque luego es verdad que es un problema, ¿no? Normalmente una empresa con una producción grande necesita una garantía de Claro, que vas a poder ejecutarlo. Entonces, claro. los talleres pequeños no lo pueden asumir, pero Ujú, se pueden crear plataformas que reúnan producciones, ¿no? De alguna manera. O sea, que se está ujú, un poco trabajando en esos modelos desde algunas plataformas. Con lo cual, estas son las patas imprescindibles. Entonces, muchas veces yo soy mentora también de emprendedores en moda, en mujeres y emprendedoras en el sector, en la moda ética y sostenible, ujú, ¿no? En textil. Y normalmente piensan que simplemente con buscar tejidos sostenibles ya están haciendo moda sostenible, pero no es solo eso. ujú. O sea, tú tienes que trabajar o apoyar en estas tres áreas, en la medioambiental, en la laboral y en la económica, con lo que tú necesitas tejido sostenible, pero tienes que producir también para que sea sostenible en local. Y si produces social, genial. Claro, Eh, y de alguna manera intentar comprar a proveedores locales también los materiales en lo posible, ¿no? claro. Todas estas cosas son imprescindibles. También es muy importante la cadena de suministro, la Ujú, trazabilidad sostenible que se llama, ¿no? ujú, Es decir, tiene que haber una coherencia entre tu identidad de marca sostenible, tu producto y también en tu comunicación, ¿no? ujú. Tú no puedes vender o no debes una camiseta confeccionada en algodón orgánico en un taller local o en un taller social de España, pero utilizar luego un packaging que no es sostenible. Claro, claro. Ni la hilatura, ¿no? El hilo que con las fornituras, es todo, ¿no? Mm, Todo lo que rodea a ese producto, a esa marca, tiene que ser sostenible. claro. Por eso precisamente una de las palabras clave dentro del mundo de la sostenibilidad, que tú utilizas mucho además, es la coherencia, ¿no? Porque al final uno puede ser sostenible de muchas maneras o puede aproximarse a una ética de producción sostenible, pero sin contradecir alguna de las patas. Puede haber grados distintos, pero desde luego lo que haces en una pata no ponerla en cuestión en la otra, ¿no? Y esto, Sí, hay un perdón. término, el barómetro sostenible Ujú, o de alguna manera cómo medir la sostenibilidad o el grado de sostenibilidad de tu producto, de tu colección. Eh, Precisamente Ecoalf ujú, creo que ha llegado a un acuerdo no recuerdo cómo se llama, lo miro por aquí, y con Bicom para hacer una app con la que se rastrea el grado de sostenibilidad de sus prendas, ¿no? ujú. Y te da información sobre el impacto social de su prenda, el impacto ambiental o incluso sobre el gasto energético que ha supuesto confeccionar esto, ¿no? Ujú, Lo interesante de eso también es la transparencia, que se pone a claro, disposición del consumidor esa cadena de suministro, ¿no? claro, Pues el ciclo de vida del producto está claro, ¿no? Eso se comunica, eso es muy importante. claro. Y de hecho cada vez posiblemente haya más certificaciones, ¿no? Pues como la de B Corps, que efectivamente al final sellan un poco o certifican que X marcas son sostenibles de manera honesta, ¿no? Porque bueno, luego ya hablaremos que hay pues esto que se llama el greenwashing, ¿no? El ecoblanqueamiento, pues hay que saber sospechar también del arribismo dentro de esta materia. Pero las certificaciones cada vez posiblemente sean más Son importantes. ¿O tú cómo importantes. lo ves? Sí, son importantes. De hecho, tú puedes comprar tejido, algodón orgánico a algunos proveedores que no tienen ningún certificado. Entonces, tú de alguna manera no puedes tener datos de que eso realmente es orgánico o de Claro, cómo se ha fabricado, ¿no? claro. Eh, Hay certificaciones, hay bastantes certificaciones y es bastante fácil encontrar tejidos certificados. Ujú, Entonces, yo lo que aconsejo es buscar estos tejidos, ¿no? Con certificación, que tú de alguna ujú, manera lo puedas además mostrar a tus clientes, ¿no? Porque eso forma también parte de tu identidad sostenible, ¿no? ujú, Es como si fueran de alguna manera un partner tuyo, ¿no? Es claro, importante contarlo. claro. Y además, insisto en el tema de esos tres niveles,
porque esas certificaciones afectan a esos tres niveles, ¿no? Al impacto medioambiental, al impacto económico y al impacto social laboral. Tienen en cuenta esas tres variables, ¿verdad? Depende de las certificaciones. Hay algunas que certifican el producto, otras certifican también las instalaciones, otras tienen que ver más con lo social, como es el caso de Vicor, con la parte ética. Entonces, dependiendo de también tu producto, que es lo que hace, todo lo que hace tu marca, de lo pequeña, lo grande o mediana que sea, y de tu propósito de marca, pues tienes que poder conseguir tener unos certificados u otros, ¿no? U otros. Lo que es muy importante es, bueno, esto que realmente, y sobre todo cuando empiezas, es muy difícil que todos los aspectos o este impacto triple se consiga en una marca. Claro. Entonces, yo lo que aconsejo es, bueno, ir poco a poco. Y lo que sí es que hay que ser muy honesto. Es decir, bueno, yo ahora mismo, recuerdo en concreto cuando trabajaba en el proyecto Ellas lo bordan, que en un principio lo que podíamos aportar, digamos, en relación a la sostenibilidad era la pata social, ¿no? Claro, de integración. Sí, sí, etiqueta social, pero no la sostenibilidad, sí, no la textil, o sea, no podíamos conseguir todavía tejidos sostenibles para hacer producciones, Claro. pero yo no lo veo un problema, o sea, lo importante es comunicarlo con transparencia y bueno, tenerlo como visión, ¿no? Es decir, bueno, yo no puedo en este momento, pero es lo que voy a donde voy. O sea, ser muy franco y también con tus clientes serlo. Eso es. Claro, eso afecta tanto a las firmas que empiezan o a los creativos o diseñadores que empiezan como a las firmas que ya están establecidas, ¿no? Ahora yo creo que va a ser un momento interesante porque veremos cómo se transiciona por fuera de los grandes propósitos, pero cómo se transiciona verdaderamente por parte de los principales grupos o de firmas ya establecidas hacia la sostenibilidad, porque muchas veces, leyendo a veces algunos artículos, parece que la sostenibilidad es un sprint, y no es un sprint, ¿no? Es una maratón, es una cosa que hay que correr lento, y que hay que pensar, y que hay que investigar, ¿verdad? Y que hay que ser muy transparente. Que hay que hacer slow, ¿no? Hay que hacerlo slow, en realidad. Claro. Yo, a ver, en las grandes marcas, la mayoría, y también las de lujo, están virando hacia la sostenibilidad. Hay una gestión de cambio ahí importante. Porque hace años, yo recuerdo cuando iba a las jornadas del Museo del Traje que organizaba Slow Fashion Week, sobre sostenibilidad, que era un camino, era otro camino explorar. Pero ahora yo creo que es el único camino en realidad. Y un poco esta situación que estamos viviendo nos ha dado un poco la pista, ¿no? Bueno, Claro. aquí tenemos unos recursos limitados en el planeta, no estamos solos y bueno, hay que hacer las cosas de otra manera. Claro. Luego también comentábamos ayer que es inevitable que en el camino o en el viraje hacia esta única línea posible que convendría seguir, pues es inevitable también que haya contradicciones, ¿no? Y comentábamos, por ejemplo, el caso de cómo semanas de la moda que presentan a firmas de autores independientes o a firmas que no son, en cualquier caso, fast fashion, están patrocinadas, por ejemplo, por Amazon Fashion, ¿no? ¿Cómo salta un poco la chispa o cómo se puede cuajar una propuesta slow con el paradigma del fast, ¿no? Que como puede ser Amazon, que es lo quiero, lo tengo, ¿no? Que no hay ningún tiempo de espera entre el deseo y su satisfacción. ¿Tú esto cómo lo ves? ¿Cómo lidiamos con estas contradicciones? Pues no sé, desde la revolución, o sea, quiero decir, es como, pues, Hay no que sé, marcarlas en rojo, ¿no? ser Claro. consecuente. Es decir, bueno, yo si puedo, yo no voy a vender mi producto en Amazon. A mí alguna vez alguien me ha recomendado cuando estaba emprendiendo algún proyecto pues, en Amazon y es que no, esto no soy yo. Claro, Ni es es que lo que... parece contra natura lo que eres tú, ¿no? O sea, parece contra natura
a algo que se establezca como slow o como Sí, sostenible, sí. ¿no? Es A una todos los piscina niveles. muy grande en la que no hay ninguna diferenciación. Y yo creo, y eso tiene relación también con el sector del lujo, que la sostenibilidad es una propuesta de valor que te da, que te hace diferente y diferente en relación al exclusivo. Ujú, Unas de las propuestas de valor con las que se trabaja en sostenibilidad precisamente son las ediciones limitadas, ¿no? claro, Algunos productos, algunas prendas son únicas porque claro, las has hecho a partir de un muestrario y solo hay eso. claro, Entonces, esto no lo ofrece Amazon. Estás claro. en una piscina con muchísimas marcas de muchísimos sectores que Mm, para mí no tiene sentido. mm, Pero entonces yo creo que esto tiene que ser un poco desde cada uno, ¿no? Como agente de cambio, ¿no? Es decir, pues claro, yo no voy a aceptar esto, ¿no? claro. Y sabiendo que existirán distintos canales para proceder. Yo, por ejemplo, esta Semana de la Moda de Madrid que acaba de pasar, pues he trabajado muy de cerca con 44 Estudio o con Moisés Nieto, Mm. y en ambos casos, como firma, tienen un compromiso fuerte con esta transición, ¿no? Moisés lleva años trabajando por salirse un poco de todo este ritmo vertiginoso y producir menos y de una manera más consciente. Y los chicos de 44 Estudio lo mismo, ¿no? Y a mí me gustaba mucho lo que hicieron ellos en la colección que se llamó Interludio, porque precisamente combinaban esas piezas únicas con piezas para vender. Es decir, que tú puedes tener una doble propuesta, porque al Mm. final un diseñador tiene que vender. Sí, Voy a esto, ¿no? O está sea, un claro. creativo tiene que vender. Y entonces tú puedes tener una propuesta de valor que sea una declaración de intenciones, ¿no? Con piezas únicas, donde expliques de dónde parten, por qué motivo, qué quieres decir con eso, ¿no? Mostrar la intención, pero luego tienes que tener una línea, Una versión una comercial, versión comercial. pero coherente. Es Eso decir, que siga dentro del marco de lo sostenible. eso es. Aunque Digo, sea, es decir, por ejemplo, en el caso de Moisés, que hace esa personalización, o que ofrece este, digamos, servicio exclusivo de codiseñar con el cliente una prenda a eso partir es. de recuerdos textiles, ¿no? De sus Ujú. ajuares, que me parece Manteles, sí. maravilloso, Ujú. eh, pero eso es algo como muy exclusivo, muy específico, Eso es. que puede ser paralelo a tener una colección que en lugar de personalizar, no es personalizada, pero es una edición limitada. Claro, Varias prendas que están confeccionadas con un mismo tejido y son iguales, porque ese tejido sí da para hacer varias prendas, claro, pero es absolutamente compatible. claro. El otro tiene más que ver con un poco la identidad y la imagen de marca, y un poco Ujú. es como una campaña, Un un statement, ¿no? manifiesto, ¿no? Claro, Así. claro. Y lo otro, esa versión comercial, como, bueno, que lo aterriza o lo hace posible, ¿no? Claro, Parece que es digo, absolutamente compatible. claro, digo esto también porque ocurre muchas veces con los alumnos en el grado y en el máster que se encuentran muy perdidos porque dicen, yo quiero ser sostenible, pero yo quiero vender porque yo quiero ser diseñador. Sí. Y es verdad que hasta ahora, lo comentamos también ayer, muchas veces la sostenibilidad estaba vinculada con algo casi como cutre, ¿no? Ujú. O feo, o que no respondía un poco a esa imagen de fantasía, de escapismo, de sueño que vende la moda, ¿no? Y precisamente trabajábamos con Moisés en esta colección sobre la necesidad de recuperar el valor de las utopías para la moda, ¿no? Cómo la moda necesita activar de nuevo sueños, pero que sueños que vayan de la mano con la conciencia, ¿no? O inventar fantasías sostenibles. Yo sé que esto te gusta y te pone el concepto de fantasía sostenible porque lo hablamos ayer, pero creo que es importante comentarlo porque sé que es uno de los temores, como te digo, que muchas veces tienen los alumnos, ¿no? Quiero ser sostenible, pero también quiero vender, pero no quiero hacer una cosa fea, pero también quiero seguir generando ilusiones y quiero seguir vendiendo sueños. ¿Cómo se vende un sueño desde la Desde lo conciencia o desde sostenible, lo sostenible? ¿Cómo lo ves? pues a mí me parece que encaja a la perfección. O sea, no lo veo incompatible para nada. Es verdad que me ha costado demostrarlo un poco cuando trabajaba en los proyectos sociales.
normalmente nos invitaban a mercadillos benéficos o a, bueno, para vender allí, pues esto, cosillas, ¿no? Mm, Y yo normalmente decía que nosotros no queríamos, pues que participábamos en el mercado de diseño en Matadero, porque hacíamos productos con diseño y porque allí cuando un cliente va, espera un producto bello y que tiene calidad, ¿no? claro. Entonces, no solo es incompatible, sino que hay que trabajar en ello. Y de hecho es absolutamente viable. Hay muchos diseñadores que están haciendo sostenibilidad y es bello. Entonces, no, hay que olvidarse un poco de este cliché, ¿no? Creo. Mm, No sé, ahora el propio Adolfo Domínguez ha sacado, y tiene relación también con lo que comentábamos antes de ediciones limitadas o colecciones ujú, cápsula, una colección que se llama Cero, que tiene que ver con uno de los conceptos que se maneja precisamente en sostenibilidad, que es el patronaje con residuo cero, el zero ujú, waste. ujú. Y entonces, no sé si son ciento y pico prendas solamente, eh, pero además se ven las imágenes de los patrones, o sea, o sea, es muy bonito visualmente, muy interesante, ¿no? Y entonces me parece genial porque está llegando, digamos, es verdad que gracias a Adolfo Domínguez esto tiene visibilidad, ¿no? Claro, Que también me parece muy interesante. claro, claro. Berxa ha sacado una campaña que se llama Hack Denim hace poquito, en la que a partir de los stocks de prendas ya confeccionadas que hasta hace poco se quemaban, que Ujú, algunas marcas queman, eh, pues ha creado una colección con digamos, un concepto de patchwork denim ujú. para dar salida a estas prendas que de otra manera no iban a poder poner en el mercado, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera fíjate, está ocurriendo algo, se está como democratizando la sostenibilidad, el diseño sostenible, Ujú, ujú. desde ahora, desde marcas que nos parecen un referente, ¿no? Y eso es Claro, muy, muy interesante. claro. E inspirador también para la gente más joven, ¿no? Porque es verdad que ahora, cuando pues, ha estallado un poco esta macrotendencia de la sostenibilidad y de la mano se han puesto sobre la mesa los impactos o los costes negativos que implicaba la industria de la moda hasta ahora, ¿no? Y suelto dos datos que son bestiales y yo me asombré mucho cuando los leí. En un informe de Business of Fashion señalaban que en 2019 se vendieron 114 billones de ítems vinculados a ropa a nivel mundial y el 70% de la producción, el 70%, es incinerada o llevada a vertederos. Ujú. Esto es una cosa súper salvaje, ¿no? Y a mí me sorprendió mucho ver un pequeño documental que se llama Unravel, donde se ven cómo llegan toneladas y toneladas y toneladas de prendas a ciudades de la India que son retrabajadas por mujeres, les quitan las costuras, las cremalleras, para reutilizar el hilo y hacer mantas y volver a mandarlas a Occidente. Y estas mujeres en el documental dicen, claro, no entendemos por qué las mujeres occidentales Ujú. eh, tiran tanta ropa. Debe ser que el agua es muy cara en Occidente No la quieren lavar. o que no la quieren lavar, ¿no? O sea, el disparate o el delirio es, a sus ojos es tan sumamente loco que intentan encontrar una justificación semirracional a lo que están viendo, cuando lo cierto es que pues, es una de las perversiones de la industria, ¿no? O uno de esos impactos negativos, la sobreproducción, además de la contaminación, que ahora se ha puesto sobre la mesa. Y hay firmones, como tú decías, que, conocidos por todos, pues que desde hace unos años han decidido renunciar a esas políticas de incineración Ujú. porque, pues porque digamos que iba en contra de su propia política de responsabilidad social como empresa, ¿no? Pasó con Burberry hace poco, por ejemplo. Pero me parece interesante que lo que tú estás comentando, que es dentro de este panorama ultra negativo de salvajadas o de impactos negativos, hay marcas y personas que ya están haciendo cosas, ¿no? Algunas más conocidas y que tienen más visibilidad y otras menos.
Y en ese sentido, yo leí este verano este libro, que me lo puse aquí de chuleta, que se llama Fashionopolis, de Dana Thomas, donde ella cuenta, hay un panorama desolador, hay muchas cosas que se están haciendo mal, pero también hay muchas cosas que se están haciendo bien. Hay muchas iniciativas de firmas, de fábricas, de jóvenes emprendedores o no tan jóvenes, que están haciendo cosas desde hace años en la línea de la sostenibilidad. Y creo que cada vez hay que nombrarlas más, ¿no? O sea, ya no están de nicho. No están de nicho y precisamente porque ahora tenemos referencias, ejemplos, los Claro, que empiezan lo pueden hacer bien desde el principio. claro, Antes era muy complicado, porque claro. no había de dónde sacar información. Andabas un poco con pies de plomo, ¿no? Y Uh-huh. ahora hay referencias, y además algunas referencias fantásticas también, ¿no? El propio Loewe, y lo menciono también porque es del sector lujo y porque es español, eh, ha asumido la primera posición en compra de algodón sostenible dentro del grupo del Louis Vuitton. Y desde el año 2012 ha llevado bastantes proyectos a cabo relacionados con la sostenibilidad, enmarcados dentro de un programa que se llama LIFE, que recoge los objetivos ambientales que deben alcanzar todas las marcas del grupo en el año 2020. O sea que ya había marcas de lujo trabajando en sostenibilidad antes de que empezara esto. Uh-huh. Es verdad que ahora está sobre la mesa, ¿no? Claro. Y yo he tenido la suerte de trabajar con alguna gran empresa, como es el caso de IKEA, que desde sus departamentos de sostenibilidad, bueno, en su caso es que en su ADN está como misión a apoyar al planeta y a las personas, ¿no? Y en trabajar en diseño de producto, colecciones o en colaboraciones o de servicios, implicando siempre a proyectos sociales. O sea, la parte social para ellos es muy importante y lo hacen con emprendedores sociales de todo el planeta, ¿no? Pero también aquí en España. Y bueno, quiero decir que hay oportunidades y hay empresas que están concienciadas y que hacen las cosas bien. Uh-huh. Y bueno, lo que hay es que estar atento, ¿no? Claro, porque entre los que lo hacen bien y lo hacen muy mal están los que lo hacen regular y quieren hacerlo mejor, ¿no? Sí, Y dentro de esto, como comentábamos antes, se está viendo un fenómeno que sale mucho también en las clases, que es la sospecha, ¿no? Que muchos alumnos dicen, ya, claro, pero es que ahora dice que es sostenible pues porque es tendencia y porque así se quieren lavar la cara, pero en realidad, pues fíjate, y efectivamente estamos viendo ese fenómeno de coblanqueamiento, ¿no? De greenwashing que se llama, que básicamente tiene que ver con hacer propaganda verde, ¿no? Con hacerse el guapo a nivel sostenible, porque ahora mismo el consumidor lo recibe mejor, pero que en realidad no es coherente ni con el proceso de producción, ni con las políticas de responsabilidad social de las empresas. ¿Cómo ves tú toda esta sospecha o toda esta práctica? claro, en realidad, ¿cómo saber si lo están haciendo bien? Pues Claro, hay pequeños datos que te pueden dar pistas, ¿no? Pues si hacen, pues cómo son sus producciones, siguen haciendo sobreproducciones o hacen ediciones limitadas ahora, o tienen certificados emitidos por entidades independientes, quiero decir, no por ellos mismos, ¿no? claro, Tienen un certificado GOTS o de sus tejidos o de sus... ¿quién les ha auditado? No, no, no ellos mismos no claro. sirve, lógicamente, ¿no? eh, o cómo cuentan sus proyectos. Tienen etiquetas con historia, ¿no? Lo que decíamos, la etiqueta social, ¿no? Que es de alguna manera recuperar o poner en valor a quien ha hecho una prenda, ¿no? Que eso bueno, hace mucho tiempo que ya lo empezó a hacer Kavita Parmar con su colección New Project, pero que es algo que tiene sentido, ¿no? O Uh-huh, sea, creo que te acerca y que además te conecta con la parte emocional de una marca, ¿no? Y uh-huh. que se puede conseguir acercarte o fidelizar, ¿no? Cuando hablan siempre de conseguir fidelización o conseguir clientes fieles, ¿no? Pues yo creo que no solamente sirve para demostrar que eres honesto, sino bueno, para conseguir un cliente feliz, ¿no? O contento con tu marca. Claro, Quizá ese tipo de cosas te dan datos, ¿no? escuchándote me vienen a la cabeza dos cosas. La primera es que efectivamente quizás
hoy es más importante que nunca el papel que tienen las propias escuelas de moda, ¿no? Para formar a creativos o a diseñadores que también sepan, que tengan capacidad de análisis, que también tengan espíritu crítico, no solo para saber lo que compran cuando compran, sino para hacer conceptos o propuestas de colección o imágenes, porque hoy al final el papel de la imagen de moda dentro de las redes sociales es fenomenal, que sea coherente, ¿no? Entonces creo que no solo es importante que la industria o la empresa sea coherente o transparente, sino que las escuelas de moda, hoy más que nunca, tienen que subrayar todavía más que la gente tiene que pensar, ¿no? Que los alumnos o la creación implica la reflexión, la meditación, la investigación profunda, ¿no? La capacidad de sospecha. Esto lo digo al hilo de lo que tú estás diciendo, ¿no? Hay que saber leer cuando alguien dice soy sostenible, si es verdad o si no lo es. Hay que saber hasta dónde puede ser verdad o hasta no. Y eso solo se hace investigando, ¿no? Solo se hace con capacidad crítica. Yo creo que el papel de las escuelas es fundamental, obviamente. Aparte es que tenemos que enseñar, ¿no? Los docentes, el buen diseño, que digo yo, ¿no? Hay un diseñador que se llama Dieter Rams, que en el 85 escribió un decálogo sobre el buen diseño, que además tiene bastante relación con la sostenibilidad, que hablaba pues esto del un buen diseño es el diseño que es útil, el diseño que es honesto, duradero, o respetuoso con el medio ambiente. O sea, hay una, digamos, responsabilidad desde la docencia, desde las escuelas de diseño, de formar profesionales honestos y responsables, ¿no? Uh-huh. Que además, de alguna manera, tienen la responsabilidad, o tenemos los creativos, de diseñar el mundo, diseñar el futuro, Claro, ¿no? Diseñar claro, el espacio en el que estamos, claro, desde cualquier ámbito, quiero decir, o disciplina del diseño, ¿no? claro. Me pareció realmente un momento alucinante este que hemos vivido, sobre todo el peor momento de la pandemia, porque yo recuerdo cuando empecé a estudiar diseño, cuando estudié Bellas Artes, que en algún momento te dices, no sé, esto será algo, esto del arte, ¿no? Es algo frívolo, realmente sentí que realmente los diseñadores tenemos esa parte de función que es indispensable, ¿no? El Uh-huh. diseño no es solamente estética, es estética y función. Uh-huh. Y no es diseño si no está el usuario, ¿no? Claro, Dependemos de quién va a usar el producto. Entonces me ha parecido como, bueno, que nos hemos sentido útiles los un creativos, momento ¿no? Por revelador. buscar Uh-huh. soluciones rápidas, elaborar los mínimos productos viables que se llaman en diseño, ¿no? Porque no daba tiempo a probarlos apenas, ¿no? Claro, Tienes que claro, enseguida hacer una prueba y además ha sido también alucinante porque hemos trabajado en remoto y ha habido que hacer proyectos de codiseño en remoto con personas claro, que estaban en otras ciudades verificando prototipos en remoto. Ha sido bastante interesante. Me he claro, acordado ahora mismo cuando has dicho claro. esto. A mí me gusta mucho que digas esto porque yo soy muy pesada también en las clases, insistiendo en que un diseñador no solo es un creador de productos, sino que también es un creador de cultura y un creador de valores, ¿no? Y esto se ha puesto de manifiesto dentro del ámbito de la moda y del lujo, porque desde el principio del confinamiento se han producido un montón de charlas, como decíamos antes, de reflexiones, de material audiovisual, de documentales, se han viralizado imágenes que han puesto de manifiesto que hoy el consumidor no solo consume un objeto, sino que consume un valor, ¿no? O que consume un discurso que trabaja hacia la integración, hacia la diversidad. Me acuerdo ahora de todo lo que ha pasado con Black Lives Matter, por ejemplo, ¿no? Cómo también las firmas se han implicado muchísimo en la denuncia de la violencia policial hacia la comunidad negra en Estados Unidos, o todos los temas también que han pasado con relación al tema de las mujeres, ¿no? En los últimos años también. Entonces me parece muy importante poner sobre la mesa que hoy una marca no solo vende un producto y un consumidor no solo quiere un producto, quiere una comunidad de sentido, ¿no? Quiere que le aportes cosas, quiere que le hagas pensar, quiere que le inspires, quiere que generes debate, quiere que generes conversación. Al final la moda hoy, la industria de la moda y del lujo es una fábrica cultural bestial, ¿no? Y gracias a las redes sociales, pues mucho más.
compramos estilos de vida, ¿no? O sea, de Claro, alguna manera. De hecho, claro, tienes ahí todo el tiempo cuando estás creando un producto. Quién es mi público, ¿no? ¿Cuál es el target de mi público, ¿no? O sea, claro, ¿qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que realmente es muy importante? claro. Estoy Y, de y acuerdo. claro, y en ese sentido, que también lo comentamos ayer, es muy importante dentro del proceso creativo de un diseñador no solo pues, pensar y construir de forma sostenible, sino también comunicar de forma sostenible, ¿no? Y saber comunicar cómo de sostenibles son tus procesos de producción. Eso es fundamental porque realmente si no comunicas que eres sostenible, nadie sabrá que eres sostenible. Ujú. Y se puede comunicar de muchas maneras. Puedes comunicar, eh, las prendas hablan normalmente, pero bueno, una etiqueta también, ¿no? O una campaña, ¿no? Hay, por ejemplo, estoy recordando que es bastante claro de visualizar cuando Ecoalf en sus campañas al lado de la prenda coloca un bodegón con el número de botellas PET con las que se ha hecho esa prenda, ese anorak, y te dice, este anorak se ha hecho con 29 botellas Claro. PET. Pues enseguida visualizas y entiendes, y es una manera, me parece además fantástica de contarlo, ¿no? Ujú. Pero es importante contarlo. Si no lo cuentas, no llega, no se sabe. Y luego con lo que comentábamos antes, ¿no? Coherencia. También porque el, lo que pasa con la imagen o con el mundo virtual cada vez va a adquirir más valor dentro de la industria de la moda, ¿no? Vamos a ver qué pasa con los desfiles, vamos a ver qué pasa con los grandes tiendas multimarcas, es decir, hay que ver qué va a pasar con la presencialidad o con el tacto de las cosas, que yo no creo que vaya a desaparecer, pero que sí que se va a reformular y que en cualquier caso el e-commerce pues no solo ha llegado para quedarse desde hace tiempo, sino que cada vez va a dispararse más. Entonces es difícil tocar una prenda de primeras para saber si el tejido es de esta o de otra manera, con lo cual la propia producción de imagen, ¿no? O el discurso que acompaña una campaña quizá también adquiera más valor a partir de ahora, ¿no? ¿Tú qué piensas? Sí, yo, por ejemplo, en alguna ocasión he recomendado alguna consultoría fotos, primeros planos en los que se aprecie la textura del tejido, ¿no? Claro, Eso tiene que estar. claro. Y además, para la moda sostenible, el tejido, el material es muy importante. Y eso hay que poder verlo. Tienen que ser fotos que parezca que puedes tocar, ¿no? Entonces, pues en primeros planos, un ejemplo, ¿no? Uh Pero que -huh. recuerdo haberlo comentado en alguna ocasión. De Uh -huh. todos modos, a mí el hecho digamos que se ha demostrado que podemos hacer muchas cosas en modo virtual, no digo que sea mejor que en modo presencial, pero no deja de suponer un reto a mí muy interesante a Claro, nivel creatividad, cómo claro. se pueden resolver las cosas de cierta manera para crear nuevas metodologías, ¿no? Uh -huh. En todos los sentidos, no solamente de diseño, ¿no? En los proyectos en los que yo he estado había que trabajar en cómo crear nuevas metodologías para diseñar en virtual. Claro. Pero esto se traduce a todos los ámbitos, ¿no? Mucha Uh gente -huh. que ha dicho, yo soy capaz ahora de trabajar y de trabajar, ¿no? Me parece muy interesante. Claro. Hombre, y además ese desafío, digamos que forma parte del ADN no solo de la creación en general, pero de la industria del lujo y de la moda en general. Es decir, la mezcla entre tradición e innovación eh, es una pareja que tiene que estar porque, insisto, forma parte un poco de cómo funciona la moda sostenible, o de cómo funciona el lujo o de lo que significa el lujo, ¿no? Para mí es imprescindible, de hecho, porque además me parece que o sea, tenemos la oportunidad de rescatar oficios que se están perdiendo Esto es. o de recoger el legado o los aprendizajes de los mayores y hacerlos llegar hasta aquí, ¿no? Uh-huh. Y de Bueno, tú tienes, combinar, ¿no? perdón, te voy a pedir que cuentes un poquito ese proyecto tan bonito que tienes de artesanos senior o de Mm. personas mayores que tienen mucho que contar bueno, y que ha producido un impacto bastante interesante, aparte de bonito, ¿no? Que es el proyecto de Viernes Viste en Canas. Sí, pues Viernes Vista en Canas es un proyecto del que soy project manager
y de una asociación de la que formo parte que trabaja en innovación social y en poner en valor el talento senior y el diálogo entre generaciones, ¿no? Y entonces esto en concreto son unas sesiones, unos desayunos talentosos en los que se reúnen un ponente senior y uno junior relacionados con oficios de la cultura y normalmente ponen en común su proceso creativo, que suele ser muy interesante. A veces se conocen, pero otras veces no. Entonces, hacemos un desayuno previo para que intercambien un poco sus experiencias y será además una combinación muy interesante de experiencias vitales y profesionales, muy, muy bonito. Recuerdo, ha habido, digamos, desayunos temáticos y en concreto hice uno precisamente de moda sostenible y artesanía, textil, y hubo otro muy interesante de una artesana textil que trabaja con herramientas tradicionales, o sea, con telares tradicionales, pero teje con fibra, con proteína de leche o con fibra óptica. Entonces, esa posibilidad de hacer coexistir De dos vincular, mundos claro. tan alejados en el tiempo me parece maravilloso. Y bueno, Me pues están eso, haciendo así por claro, dispositivos paralelos. somos Creo que muy, Marta, muy, muy, somos muy muy charlonas. parlantes. Hola Marta, sí. Perdonad por haberos interrumpido. Me ha parecido apasionante vuestra charla. Muchísimas gracias a las dos. Quisiera dar paso un poco a las preguntas porque si no se nos va a hacer demasiado tarde. Y decirle a los alumni que bueno, esta es una de las primeras sesiones que vamos a establecer y que sepáis que tenemos un montón de másteres abiertos y tendréis una bonificación si os matriculáis en alguno de ellos por eso, porque sois de la casa. Vale, pues nada, sin más preámbulos, volver a agradeceros a todas vosotras y sobre todo a nuestras conferenciantes por esta charla apasionante. La pregunta que queríamos hacer es que habéis dado alguna referencia bibliográfica, pero nos gustaría saber, nuestros alumnos, qué otros recursos pueden tener. ¿Qué recursos se les puede dar a los alumnos, aparte de las referencias bibliográficas que hemos comentado? ¿Cómo entiendo, Marta, qué es lo que quiere decir? ¿Cómo los alumnos pueden seguir informándose sobre cómo entender la sostenibilidad a sus distintos niveles? ¿Cómo seguir estudiando sostenibilidad? Aparte de haciendo el máster tan maravilloso que tenemos en IAD. Claro. Bueno, hay plataformas, asociaciones de moda sostenible, incluso en España, en Madrid. Hay bastantes ferias de moda sostenible, alguna bastante potente en Alemania. Hay muchísima información en el mundo virtual a la que podéis acceder o preguntar. En Internet. Sí, es bastante accesible en este momento. Mm. Y hay muchas marcas textiles que están vendiendo tejidos sostenibles online, además incluso en pequeñas cantidades para hacer prototipos o colecciones pequeñas. Y os animo a indagar, a investigar. Esto forma parte del proceso, es decir, Claro. que penséis cómo, ¿no? Pero ahora mismo hay bastantes recursos para poder aprender o tener nociones o Claro. seguir tirando del hilo, ¿no? De alguna manera. Claro, como comentábamos antes, pues hoy más que nunca es importantísimo estudiar, ¿no? A que la gente Sí. estudie, que las personas que son diseñadores y creadores de moda tengan claro que tienen que estudiar, que tienen que leer, que tienen que desarrollar un espíritu crítico, que tienen que visitar frecuentemente plataformas de moda, blogs, revistas. Revistas. Hay Fundamental. revistas de moda sostenible, Luxivers, por ejemplo, ahora Claro. recuerdo así de memoria, que tienen además unos artículos súper interesantes. Y cada vez más salen más informes o más especiales sobre sostenibilidad en plataformas como Woman Wears Daily o Business of Fashion, en todo tipo de revistas independientes, más jóvenes. O sea, es Hay un muchos tema que... artículos, Eso hay es. muchos artículos que podéis buscar que están disponibles en Internet relacionados con sostenibilidad. También con lujo, del observatorio del lujo. Bueno, hay bastante información. Estoy viendo una pregunta de Lucía Tobar que dice que qué opciones de packaging serían las mejores opciones para sostenibilidad. Pues hay cosas interesantes. Por ejemplo, hay materiales biodegradables. Hay tipo de cartones o papeles que son reciclables. Hay una marca que se llama Repack, imagino que habrá alguna más, que lo que te ofrece
es una bolsa que se puede devolver. Se devuelve en unos buzones, en unos box, y otro usuario puede reutilizar. Esta además tiene una web bastante chula, con una imagen gráfica muy potente. Es decir, que hay recursos para hacer cosas en sostenible. Lo importante en sostenible también es no producir mucho. Claro. Es decir, veo a veces que he diseñado, mira esa etiqueta que tiene 4 etiquetas. Vamos a intentar, en realidad lo más sostenible sería no producir, con lo cual hay que tener un poco de cuidado yo entiendo que la experiencia de usuario, la experiencia de compra y sobre todo cuando vendes online es importante, ¿no? Lo del unboxing, ¿no? Pero que hay que ser como comedido e incluso explicarlo y contarlo, ¿no? Mira, mi packaging es esencial por esto, porque yo soy sostenible, ¿no? Está preguntando también Borja, ¿dónde se puede consumir moda sostenible? ¿Cómo sé que son realmente sostenibles? Que hace referencia un poco a lo que comentábamos antes, ¿no? Etiquetas y certificados. A ver, hay plataformas, hay multitiendas online de moda sostenible y hay marcas que son conocidas y lo importante es que esté etiquetado y que tenga una etiqueta, una certificación conocida. Y sobre todo, si las firmas o las marcas, como tú estás diciendo, cuentan, que es muy importante el contar por qué son sostenibles y desde qué lugar lo son, esa es también una manera cómoda o rápida de saber efectivamente qué estás comprando, ¿no? Claro, porque hay marcas sostenibles o que dicen ser sostenibles que no producen local y que no producen aquí. Claro. Bueno, pues claro. hay que... La clave es la transparencia, ¿no, Silvia? Como decías tú antes. Sí. Cuanto más transparente al final es una firma, una marca con su proceso de producción, con su proceso de diseño, con su proceso de comunicación, eso es como la gran pista en ese barómetro de sostenibilidad de hasta dónde puede llegar, ¿no? En sostenibilidad. Sí. Tania dice, ¿cómo producir desde la sostenibilidad si las materias primas mayoritariamente están fuera de España? Bueno, pues hay que hacerlo así hasta que haya más materias aquí. No tenemos demasiadas opciones en ese sentido. Hay alguna marca española que hace parte del proceso aquí, pero las plantaciones de algodón orgánico no están en España. Pero bueno, creo que sigue siendo una buena opción comprar a una marca así, aunque no esté totalmente el proceso, toda la cadena de suministro aquí, en local. ¿Creéis que es posible modificar el fast fashion y dirigirlo hacia el slow o va a seguir? Bueno, va a seguir. La cuestión es que el slow fashion se haga más fuerte, ¿no? Claro. Quiero decir, fast fashion, cuanto más moda sostenible haya, más accesible será. Quiero decir también a nivel de precios. Cuanto más demanda, más fácil será conseguir tejidos accesibles o producir a precios más accesibles, ¿no? Claro. Y de todas maneras, como tú dices, hay que pensar que habrá varios caminos, varias prácticas y varias maneras de relacionarse con la moda o con el lujo, igual que hay varias maneras de relacionarse con la alimentación, igual que hay varias maneras de relacionarse con las personas, ¿no? No creo que haya un discurso fundamentalista que lo acapare todo, sino que efectivamente habrá cada vez más discursos contrahegemónicos, digamos, a ese fast fashion que den más opciones. De hecho, la gastronomía o la alimentación es un buen ejemplo porque hace unos años no había tiendas en las que se pudiera comprar a granel. Claro. Y han proliferado, o sea, de alguna manera cada vez más. Ha crecido la conciencia de salud integral de alguna manera y en la salud integral también va a entrar la vestimenta. O sea, que yo creo que es un momento fantástico para hacernos grandes, ¿no? Claro. Pero despacio. Para terminar, para Mónica, ejemplos de moda sostenible económica. En este libro que comentaba antes de Fashionopolis hay muchísimos casos de firmas, talleres, personas individuales que producen de esta manera y hay
firmas conocidas pues, como Patagonia, por ejemplo, Agua Bendita. En España, Moisés Nieto, por ejemplo, como hablábamos antes, se ha incorporado desde hace bastantes temporadas a una línea slow fashion. Creo que cada vez veremos más ejemplos, ¿no? Silvia, antes todo el mundo decía Stella McCartney y cada vez aparecen más ejemplos. Marta nos va a reñir. Perdón. Tengo que despedirme. Gracias de nuevo, otra vez, a todas. Muchas gracias. Pues bueno, pues este rato tan magnífico. Hasta muy pronto, hasta la próxima webinar.